No porque me mira así todo oscuro, pero bueno. Hoy lo que vamos a ver específicamente son las centrales solares térmicas y solares fotovoltaicas. Eh, y vamos a ir observando cómo cada uno de estos elementos tiene un rol específicamente para aportar en función a cada uno de estos casos. Ambos tipos de energía dependen directamente del Sol. Si recuerdan cuando miramos el organigrama de las energías en el tercer pasado, estas eran los únicos dos tipos de energía que dependían de forma directa del Sol. El Sol emite radiación en diversas longitudes de onda o en diferentes valores, y esta radiación logra viajar a través del espacio. Recordemos, o no sé si lo tienen tan claro, que esta radiación o irradiación que proviene del Sol es específicamente del tipo de energía electromagnética. Y este tipo de energía se puede ir propagando por todos los medios sin necesidad de tener un medio a través del cual se va propagando. Y es una característica especial que tiene estos tipos de onda. Entonces, por ejemplo, nosotros miramos actualmente el Sol, y no significa que realmente esté ahí, porque al Sol le toma, o los rayos que vienen específicamente del Sol le toma como 8 minutos con 33 segundos en llegar hasta la Tierra. Entonces, esa diferencia significa que donde está el Sol, eso era hace 8 minutos y 32 segundos. Probablemente está siguiendo la ruta que tiene todos los días, que es de este a oeste. Entonces, algo que se debe determinar o conocer específicamente con cada uno de estos elementos. Entonces, de la radiación que proviene del Sol tenemos esos tres valores: directa, difusa y reflejada. Y así se puede explicar cada uno de estos casos. La radiación directa básicamente es aquella que viene del Sol y directamente llega hacia la zona donde a nosotros nos interesa que aprovechar específicamente este tipo de radiación. De ahí la radiación dispersada es aquella que, por ejemplo, hay ciertos objetos que están en la atmósfera y quizás ahí en nuestros lados está llegando los rayos del Sol, pero hay ciertos objetos que desvían la radiación y que llega específicamente al lugar donde tenemos interés. Y de ahí está la reflejada, que es aquella que se desvía, pero por objetos que ya están en el suelo. Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes se han preguntado cómo es posible que se han quemado o tienen muestras de quemaduras del sol, pero no estaban en el sol. Pero quizás estaban a la orilla de un punto donde quizás de este lado sí hay radiación y de este lado no hay radiación. Pero al estar en ese punto o en ese lugar, específicamente todos los rayos que están cayendo en esta zona que sí hay, se reflejan en el suelo. Y eso al final termina quemando o dando muestras específicamente de que han sido expuestos al sol. Entonces, para analizar específicamente el potencial que tiene la energía solar térmica y solar fotovoltaica, se deben observar cuáles son las situaciones climatológicas que tienen mayor abundancia en la región. Si hay nubosidad, si no hay nubosidad, si tiende a llover más, si hay condiciones de viento, porque quizás está en una zona cercana a un bosque o en una montaña. Ver específicamente en qué época del año esto ocurre, también observar a qué latitud estamos. El Ecuador es y la latitud, por ejemplo, si es hacia el norte es positiva, si es hacia el sur, decimos que es negativa, y la orientación que va a tener la superficie, ¿verdad? Eso es sumamente importante para determinar este factor. Por ejemplo, nosotros que estamos en el hemisferio norte, arriba del ecuador de la Tierra, entonces lo ideal que tenemos es que, por ejemplo, los paneles o equipos que van a estar capturando la energía solar estén alineados hacia el sur. Es el punto en el cual tenemos mejor valor. Pero en algunas ocasiones, por ejemplo, tenemos un techo que está alineado hacia el este o al oeste o hacia el norte. Y entonces no tenemos, por ejemplo, la capacidad para cambiar específicamente este tipo
en dicho lugar. Entonces, ahí ni modo, toca aprovechar específicamente las condiciones que tenemos. Esto que tenemos acá es un mapa de heliofanía. La heliofanía es la cantidad de horas al sol que se tiene específicamente en la presencia de los rayos solares. ¿Qué significa eso? No significa que, por ejemplo, el sol sale en menor cantidad de horas. En esos lugares puede ser donde hay un número menor, es que quizás hay mayor incidencia de nubes. Entonces, al tener una nube, naturalmente no permite que los rayos del sol viajen directamente. Quizás ahí lo que se tiene es una reflexión reflejada y la intensidad de esta es un tanto menor. Entonces, esto hace que, por ejemplo, esta radiación vaya cambiando. Entonces, observemos, por ejemplo, acá esta curva que muestra una heliofanía de 6 horas, pero, por ejemplo, esta que tenemos acá ya en el Pacífico muestra un valor de 8.4. Entonces, así va variando específicamente dicho valor. Entonces, de las zonas con mayor cantidad de 7.6 horas en las zonas sur, y las que tienen menos, por ejemplo, 6.7 horas en la zona norte. Y en cierta, como valores, quizás valores en el punto central o hacia el occidental que tenemos, se muestra específicamente este valor de 7.1 a 7 horas en dicho lugar. Esto que tenemos acá ya es un mapa de insolación global horizontal o lo que se conoce como irradiación. Irradiación es una cantidad de energía por metro cuadrado. Entonces aquí observemos, en este cuadro nos muestra específicamente los valores que se tienen con dicho valor o elemento a determinar. Entonces, estos casos que se observan en este lugar, entre más oscurito es el color, entonces mayor potencial se muestran. Por ejemplo, un punto donde se construyeron la mayoría de las centrales fotovoltaicas que existen actualmente en Honduras fue en estas zonas. Es algo que tiene muchísima lógica. Pero, por ejemplo, aún en estas zonas que no están o tan oscuras, aún el potencial en dichos lugares es sumamente elevado. Entonces, de los tipos de energías solares térmicas que se pueden instalar, podemos mencionar aquellas que tengan circulación forzada y aquellas que su circulación sea natural. La circulación forzada, es como tener una bomba que esté impulsando el líquido para que esté circulando. Y esto a veces ocurre porque el líquido se calienta, puede hacer de que, eh, ¿cómo decirlo? La, mm, la densidad de dicho líquido se varía. Entonces esto puede causar problemas, quizás en zonas que tienen ductos un tanto rápidos. Entonces se puede tener la bomba para permitir que esto esté circulando. Pero en otros lugares, quizás una casa, eh, la cantidad de líquido que a veces se tiene se puede aprovechar específicamente por circulación natural. Es en un punto elevado y al final esa agua tiende a caer. Pero naturalmente tenemos que preguntarnos cómo subir el agua hasta dicho lugar, ¿verdad? Entonces, creo que lo de las bombas es algo que se puede implementar. Esto que tenemos acá es una instalación solar térmica, común y aplicada específicamente, por ejemplo, para lugares de una residencia o un lugar de consumo de agua caliente. Entonces, por acá está viajando el líquido, acá está la bomba que lo está impulsando, y acá el líquido empieza a recorrer el panel a través de este elemento de abajo hacia arriba. Entre más arriba esté el líquido, más mayor sería su temperatura. Entonces, una vez que está caliente, circula por acá y llega específicamente a este intercambiador de calor. Entonces, observamos que esta tubería hace que nuevamente esté circulando a través de este elemento. Y acá lo que ocurre es que vuelve a salir, ¿verdad? Pero por este producto está entrando agua y esta agua se empieza a calentar al tener contacto específicamente con dicha tubería. Entonces, al ya estar caliente, igualmente en la parte superior, sale. Y aquí ya es como para consumo específico de agua en dicho lugar. Y aquí lo que se tiene específicamente es la entrada de agua para dicho elemento.
Entonces, de esta forma, se puede ir aprovechando específicamente calentar agua. Y una de las ventajas que tiene es que estos intercambiadores de calor ayudan a retener específicamente el calor que se ha generado. Es decir, podemos estar, por ejemplo, en temporada de un frente frío bastante fuerte y el intercambiador de calor va a mantener cierta cantidad de calor para dicho elemento. Y por ejemplo, la mayor cantidad de estos equipos son vendidos en lugares como Grecia, Israel, Japón y Australia. Pero por ejemplo, en Honduras, este tipo de energía se ha ido caracterizando cada vez más. Por ejemplo, ya hay varios hospitales públicos que tienen específicamente estos lugares o estos equipos, por ejemplo, en San Felipe o en el Tórax, acá en Tegucigalpa, en el de Comayagua, el de La Esperanza, el de Gracias, el de Santa Rosa de Copán. Por ejemplo, allá hay ciertos hoteles que también tienen estos equipos, por ejemplo, ciertos lugares que se dedican al secado de pelo de mujeres también tienen instalados estos equipos y básicamente es para eso específicamente, lugares donde requieren agua caliente y en vez de estar pagando específicamente una cisterna, una ducha o un calentador, entonces es mejor tener específicamente dichos equipos para calentar agua. Y esta forma como funcionan estos elementos es bastante similar a lo que hemos explicado anteriormente, solo que aquí está, por ejemplo, la diferencia de colores. Aquí está el agua, pasa por la bomba, se impulsa, va específicamente de esta forma, va subiendo y por la parte superior ya sale el agua caliente y retorna específicamente el intercambiador de agua. Esto hace que este otro fluido que esté entrando por este lugar se caliente y salga específicamente por este lugar ya caliente para su uso. Entonces los calentadores pueden ser específicamente esta presentación. Este es un calentador de tubos al vacío y por ejemplo, es una donación que le hicieron a la universidad y que está en la parte superior del edificio E1. Eh, una de las características que tienen estos equipos es que calientan en mayor grado el agua. Pero el problema que tienen es que cuando uno de estos tubos se quiebra o se raja, entonces todo el equipo ya no tiene que operar. Es parte de las características. La ventaja que es uno de los equipos que más calienta, pero la desventaja es que tiene esa debilidad. Y estos tubos, lastimosamente, son metálicos, perdón, de vidrio. Entonces, no hay como mucha garantía que estos equipos puedan dar, por ejemplo, como con una lluvia con granizo o aspectos por el estilo. Entonces, en la parte ambiental podemos mencionar que toda la forma para generar energía o agua caliente con estos equipos solares térmicos es un beneficio porque se logra hacer sin emitir gases de efecto invernadero o sin la quema específica de combustibles fósiles. Entonces es una ventaja que se suele aprovechar para este tipo de estos equipos. Hay otras zonas donde estos equipos se logran emplear para, por ejemplo, generación de electricidad. Entonces, y de igual forma se genera electricidad sin la necesidad de calentar específicamente o quemar específicamente gasolina o generar gases de efecto invernadero con dicho elemento. Y, por ejemplo, lo que se tiene que considerar con estos elementos era lo que mencionábamos al principio, pero aquí está replanteado con forma de preguntas. Por ejemplo, si la zona donde se desea instalar hay presencia del sol o no, si tenemos espacio disponible, la legislación actual permite o no permite este tipo de sistemas. Por ejemplo, la legislación actual permite el uso de estos tipos de elementos. Y, por ejemplo, se pueden introducir sin tener que pagar impuestos asociados con estos equipos. Si ocupamos un permiso o no de la alcaldía para establecer estos elementos y estimar, por ejemplo, la rentabilidad para más o menos saber en qué etapa del tiempo estará pagado específicamente dicho equipo. El otro tipo de centrales, la energía solar fotovoltaica.
Acá específicamente todo esto depende del efecto fotovoltaico, que por ejemplo es la principal razón por la cual Albert Einstein ganó el premio Nobel de la física. Este no fue, por ejemplo, el principal área de estudio que tuvo. El principal área, por ejemplo, fue ay, se me olvida, que está relacionado con la relatividad general y la relatividad especial en sus estudios. Pero el premio que le, o el estudio que le dio específicamente, eh, eh, o que tuvo, o estuvo asociado específicamente para el desarrollo de estos casos, es el efecto fotovoltaico. Y básicamente lo que ocurre es que hay ciertos materiales que al recibir energía o, por ejemplo, iluminación o rayos procedentes de una fuente energética, que es lo que básicamente es el sol, y lo que nosotros llamamos como iluminación o luz, es básicamente eso, es energía. Por ejemplo, cuando, no sé si han estado en algún lugar donde, por ejemplo, antes con los bombillos incandescentes, uno recibió una cantidad de energía sumamente elevada. Y no sé si les comenté, pero por ejemplo, esos focos se utilizan como para calentar específicamente los pollos. Entonces, es el principal uso que se le da específicamente a esos equipos. Entonces, materiales como el silicio, pasa eso, se ponen a los rayos solares y esos específicamente empiezan a liberar electrones. Y eso ocurre porque el silicio es un material semiconductor. Entonces, en ciertas caracterizaciones o en condiciones de construcción, se puede llegar a formar una corriente eléctrica. Lo que pasa es que la corriente eléctrica que se va liberando con cada uno de estos materiales es poca. Entonces, lo que se hace es que se conectan diversas cantidades de celdas solares y entonces ya se empieza a generar una corriente a un nivel de voltaje un tanto más considerable y ya llega a niveles de producción que se puede tomar de forma general. De los tipos de paneles solares tenemos el monocristalino y el policristalino. El monocristalino específicamente es su eficiencia de producción un tanto superior a los otros tipos de, por ejemplo, el policristalino. Pero la principal desventaja que tiene este equipo es que son mucho más dependientes de la temperatura. Es decir, cuando estos se exponen a temperaturas un tanto superiores, entonces su eficiencia empieza a caer y cae de una forma un tanto más rápido que los otros equipos. Y lo que acabo de decir quizás le genera ciertas dudas a cada uno de ustedes, como es eso que ocupamos luz solar, pero si está en un lugar caliente pierde eficiencia. Así son todos los paneles. Para un panel, por ejemplo, sería súper importante tener la mayor cantidad de iluminación pero a una temperatura menor. Y sabemos que, por ejemplo, el momento del día en el cual eso ocurre es a mediodía, y a mediodía de los lugares de, por ejemplo, de las 12 a las 2 son los puntos del día en los cuales se alcanza la mayor temperatura del día. Entonces no tiene mucho sentido hablar específicamente de esto, pero así es el funcionamiento que tienen los paneles fotovoltaicos. Entonces, esta es la forma que tienen específicamente estos tipos de módulos fotovoltaicos monocristalinos, si tienen específicamente esos espacios, ¿verdad? Estos puntos que se observan acá, cuando ustedes logran observar eso, entonces lo que deben de saber es que es un módulo monocristalino, y así es la forma como va a estar presente en cada uno de estos lugares. De ahí tenemos los policristalinos, que tienen una menor eficiencia, pero tienen un mejor comportamiento ante las temperaturas. Entonces, siempre es algo importante determinar específicamente cuál tipo de panel se va a instalar y observar esto en función a estos elementos. Por ejemplo, actualmente existen software a través de los cuales se pueden hacer corridas y ver a lo largo del año cuál va a ser el comportamiento que se va a tener, ¿verdad? Entonces, algo que se suele hacer con los desarrolladores de proyectos es hacer una corrida con monocristalino o policristalino para observar las condiciones eh, en las cuales estaría trabajando específicamente dicho equipo. Y si observamos en este caso, pues, no hay espacios o cuadritos como observamos en el caso anterior, y esta es la forma para distinguir específicamente
módulo policristalino. Y aquí lo que se tiene es que hay diversos niveles de celdas fotovoltaicas. Entonces, estos generalmente logran tener mayor cantidad de celdas fotovoltaicas y así es como trabajan cada uno de estos elementos. Y aquí, por ejemplo, está la forma como se observaba la generación de la corriente y cómo, por ejemplo, estos rayos que se sirven acá solares, por ejemplo, la luz solar, entonces al estar expuestos al sol, generan una corriente que posteriormente se aprovecha. Entonces, la corriente que se logra generar con estos equipos va a depender específicamente de ciertas condiciones, al igual lo que mencionamos anteriormente, si hay terrenos, si esto, por ejemplo, está asociado hacia el sur o no, y ciertos elementos que pueden estar asociados con dicho caso. Entonces, las instalaciones que se logran hacer, por ejemplo, se logran instalar en casas, quizás así como se observa en la imagen que parte de las paredes son celdas fotovoltaicas, no es muy recomendable, porque las celdas fotovoltaicas se calientan y, por ejemplo, logran alcanzar temperaturas de 45 o 50 grados Celsius. Creo que para que una pared en una casa tenga ese valor, no es eh, para nada recomendable, ¿verdad? Pero son objetos que se pueden instalar de esa forma, ¿verdad? Por ejemplo, la principal casa que realiza específicamente los inversores de energía de este tipo, en sus paredes tiene celdas fotovoltaicas, así como está en este lugar. Pero, lastimosamente en verano, por ejemplo, los técnicos tienen que andar en chori y camiseta así, sin mangas, porque el calor que tienen ahí es sumamente elevado y los hace también, dependientes de un buen equipo de refrigeración en dicho lugar. Otro tipo de lugar que se puede tener para la aplicación de estos lugares, por ejemplo, es para la inyección de energía eléctrica. Por ejemplo, en el sur de Honduras, más o menos de esto se puede encontrar. Hay parques solares que, por ejemplo, tienen espacios de 600 hectáreas y así se han ido utilizando cada uno de estos equipos. O también esto se puede utilizar específicamente pues, para el suministro de energía en diversos equipos, por ejemplo, satélites artificiales. Es la principal fuente de energía que se tiene en ese lugar. Se puede utilizar para bombeo, para, por ejemplo, alimentación de automóviles no es algo muy común, pero sí se puede utilizar, ¿verdad? Solo que, por ejemplo, la cantidad de energía que se puede extraer para ese vehículo no es mucha. Los vehículos eléctricos, básicamente en la actualidad, han ido avanzando específicamente con cada uno de estos casos. Un sistema solar fotovoltaico va a depender de estos subsistemas de captación, almacenamiento, regulación y un convertidor o inversor de corriente, ¿verdad? Entonces, el sistema de captación es básicamente lo que conocemos como los paneles fotovoltaicos o módulos fotovoltaicos. Eh, Estos valores que se muestran acá no son tan actuales. Recuerden que la presentación lastimosamente es del 2013 y desde esa fecha no se ha actualizado el contenido que se tiene en este elemento. Actualmente, por ejemplo, hay paneles que tienen un área de 2 metros cuadrados, solo un panel. Entonces, y también las capacidades para generación de los mismos se han aumentado. Por ejemplo, hay paneles, perdón, de 500 o 600 watts. Entonces, es una cantidad que cuando se tenía esa información no estaba presente a ese momento. El sistema de almacenamiento, este ya no es tan importante, pero por ejemplo, para los sistemas aislados sí es sumamente importante. Y esto es básicamente una batería. La batería se alimenta a través del regulador y se está cargando durante el día y en la noche, que no hay presencia de luz solar, se está sacando energía específicamente de la energía para alimentar las cosas que se tenían. En ese tiempo las baterías de plomo ácido eran bastante comunes. En la actualidad esto de plomo ácido no es para nada utilizado. Por ejemplo, ya se están utilizando baterías de litio y son muchísimo más efectivas y muchísimo más pequeñas que las de plomo ácido. Y por ejemplo, en ese tiempo se tenían como estas dimensiones para los bancos de baterías.
de ciertos valores, por ejemplo, de 12 si el sistema es inferior a 1500 watts, de 12 a 24 a 48, perdón, de 1500 a 5000 watts y de 48 a 120 voltios cuando el sistema es de 5000 watts. Y este era el tamaño específicamente para ese tipo de batería. Este es de plomo ácido. Si conocen a alguien que las tenga y quizás pueda hacer un cambio, háganlo. Y no duden en recomendarlo. Y por ejemplo, las baterías actuales de litio, esas tienen una capacidad de duración de 10 años. Estas, con suerte, le duran 3 años. Entonces, quiere decir que cada 3 años, la persona que, por ejemplo, tenga estos sistemas, tiene que estar invirtiendo dinero para adquirir específicamente estos equipos. El sistema de regulación es básicamente un regulador. El regulador lo que está observando para estos sistemas aislados es específicamente los niveles renovables. Por ejemplo, si tenemos o no tenemos radiación solar, si la batería, por ejemplo, tiene o no energía acumulada y observar también los factores de consumo, ¿verdad? El regulador básicamente lo que está determinando o existe para gobernar el sistema. Si él observa que hay ciertas condiciones que se pueden presentar a partir de las cuales el sistema va a dejar de funcionar, entonces avisa. Y cuando eso ocurre, básicamente deja de trabajar. Y convertidor o inversor es algo adicional que tienen estos equipos, que es como para aprovechar sistemas que estén conectados a corriente directa, pero corriente alterna. Que corriente alterna, por ejemplo, es lo que la mayoría de nosotros tenemos, o no sé si todos tenemos, específicamente en nuestras casas a través de los enchufes. Es el servicio que, por ejemplo, nos proporciona la NE o otras empresas como Reco, Beco, o no me acuerdo ahorita el nombre de la de Utila, o la que está las que están, perdón, gracias a Dios. Entonces, así es como actúan específicamente estos equipos. Entonces, este elemento está asociado de esta forma, y así es como trabaja con los demás casos. Entonces, el tipo de instalaciones que se pueden tener para diversos lugares serían específicamente estos que tenemos acá. Por ejemplo, en los techos de las casas, por ejemplo, este sí es sumamente importante, casi todo el techo tiene la presencia de paneles fotovoltaicos. Aquí quizás comentar de que siempre es como necesario dejar cierta separación. Eh, ¿Por qué? Porque, como les comenté, estos paneles alcanzan ciertas temperaturas y cuando está muy pegado con el equipo no hay como ventilación. Entonces, al no existir esta ventilación, eso es una característica para que estos equipos se calienten aún más. Entonces, siempre es importante dejar estas formas de ventilación. Perdón. Eso que tenemos acá, por ejemplo, es una planta solar. Y, por ejemplo, es muy similar a los casos que les mencioné al principio, que están presentes en el sur de Honduras. Y en función a ese caso es que existen cada uno de estos elementos. Estos son seguidores solares. ¿Qué ocurre? El Sol, sabemos que siempre está circulando del este al oeste, ¿verdad? Pero no todos los días sale exactamente en el mismo punto. Entonces se tiene un seguidor como para corregir específicamente la altura. Entonces el Sol está haciendo este movimiento. Y los de dos ejes es como para corregir esa altura, pero también como para seguir específicamente la orientación del panel en función a la presencia del Sol. Ahora, lo que ocurre con estos equipos es que eh, la cantidad, creo, de energía que se puede obtener con estos no es muy elevada, por ejemplo, porque se requiere estas separaciones que se observan en esta parte, ya que a las sombras que se proyectan específicamente a los demás. Y que, por ejemplo, si es algo similar a este caso, es sumamente difícil poder orientar específicamente dichos elementos. En la parte ambiental, es similar a todos los otros tipos de energías que hemos visto hasta el momento. Por ejemplo,
no se requiere o no genera específicamente gases de efecto invernadero una vez que ya está en operación. Es una de las ventajas que tiene ese tipo de energía. Eh, y, por ejemplo, los efectos que puede tener, básicamente están asociados con la utilización de ciertas zonas. Pero, por ejemplo, en el caso de Honduras, en muchas de las zonas que construyeron en el sur eran zonas que no tenían un uso productivo. Y que, por ejemplo, hay una comunidad que se llama El Polvo en Valle. Básicamente le decían el polvo porque ahí lo que había era polvo. Pero en ese lugar, por ejemplo, existen varios proyectos solares que han dado como un uso o aprovechamiento distinto a dicha región. Quizás el problema que se tiene ahí es que hay muchos, creo que al menos hay como 4 proyectos en dicho lugar, pero sí es algo que se tiene que observar porque este tipo de energía es mucho mejor que esté ubicada en diversos sectores. Pero de momento está en operación y entregando específicamente la energía que produce. No sé si hay dudas o consultas. Por cualquier cosa quedamos por aquí. Recuerden ir realizando específicamente las actividades. Ya modifiqué las fechas de entrega de dichas actividades para que los puedan realizar cada uno de ustedes. Pasen buen día.